Ricardo Alfonsín, embajador asignado en España. A él lo saludamos. Ricardo, buen día. ¿Cómo te va, Fernando? Pero no soy embajador todavía. Embajador designado, dije. Sí, pero no, es un error. Mira. ¿Por qué? Porque en algunas radios A ver. Han andado diciendo, sobre todo la semana pasada, que yo soy embajador y pedían mi presencia en los consulados, que diera la cara, tenían que me llamaran a mí. Después, cuando corrigieron la información, ni siquiera pidieron disculpas por haber informado mal primero a la gente. Mira. Y segundo por haber... Ricardo, ¿y en qué categoría estás entonces? Es importante, Fernando, porque no creo que el derecho de decir... a ver, tienen que decir cosas que sean ciertas. Claro. Porque no estaba... ¿Es el propuesto más extenso de la historia de la Cancillería? Y porque cuando se reunía en febrero, creo que era casi, no, en marzo se reunía, porque yo fui designado en febrero, no llegamos con los papeles, que también dijeron en ese programa, bueno, como es embajador político, tiene que hacer más trámites. Mentiras. Claro. Simplemente son exactamente los mismos trámites, Lo que ocurre es que como yo fui designado en febrero, propuesto en febrero, se envió el pliego en febrero, no llegué con toda la papelería al 18 de febrero y se postergó el tratamiento del pliego para la primera semana de marzo, creo, o segunda, cuando se volvió a reunir el Senado y justo se suspendió la reunión por el coronavirus. Está muy bien. Me cansaste con toda la explicación. Pero no. Está muy bien. Estamos hablando, para aquel que todavía no se dio cuenta, ¿no? Inconfundible la voz, estamos hablando con Ricardo Alfonsín. Por las redes. Sí, está muy bien. Ricardo, vos sabés que, ¿por qué te llamamos? Porque desde que empezó todo el tema de la pandemia y desde que Alberto Fernández se puso al frente del tema, el gobierno tuvo que encarar el tema, y apareció aquella primera imagen de una conferencia de prensa de Alberto Fernández en el centro, con Rodríguez Larreta a su derecha y a su izquierda Kicillof, y dijimos, bueno, qué imagen madura de la política argentina, ¿no? Pasaron muchas cosas, a tal punto que un buen día, a la noche, empezaron a aparecer unos cacerolazos que habían sido convocados por redes ese día a la tarde, y otra cacerola, y empezó la grieta en los balcones, uno que se grita por el otro lado. Yo digo, bueno, la famosa madurez que habíamos destacado se perdió. Y te escucho decir que estás muy enojado contra un sector de la oposición al gobierno, que son los que para vos generaron este cacerolazo y que están pensando más en el 2023. Y me llamó la atención. Yo lo primero que te pregunto es, ¿por qué estás tan enojado con este tema? Porque precisamente todas esas cosas que ocurren, por las actitudes que veo en la dirigencia política, que parece más preocupada por el 2023 que por el 2020, porque lo vengo diciendo desde hace un mes ya, desde que asumió el gobierno. El que viva dentro de un táter no se da cuenta. Pero además yo me reúno con otros dirigentes, no estoy hablando por hablar. Sé que hay una discusión acerca de Cambiemos respecto de quién va a ser el candidato en 2023, y creen que el dirigente en el que recaerá la candidatura será aquel que tenga frente al gobierno las posiciones más duras, pero se equivocan. La sociedad no quiere eso hoy. Habrá una minoría que tal vez sea millonaria, pero la inmensa mayoría no quiere gente dura hoy, ni quiere personas que estén pensando en el 2023 o en el 2021. ¿Vos crees que hay un sector de la oposición hoy irresponsable? Siempre ha habido responsables e irresponsables, o solamente hay responsables en un solo partido. Porque lo he oído decir en el anterior gobierno a muchísimos que los que estaban en la oposición eran irresponsables y nadie hacía esas preguntas. Siempre hay, como en cualquier orden de la vida, gente que se comporta de manera responsable y de manera irresponsable. Que Patricia Bullrich, pobre, que la conozco, haya celebrado el cacerolazo, eso es del tercer mundo, de países del subdesarrollo. Decime, ¿vos has visto, te pregunto en serio y a la audiencia, en Inglaterra, que los partidos de la oposición hayan convocado a un cacerolazo contra Trump?
en Estados Unidos, en España, en Italia, en Alemania. ¿Vos has visto alguna cosa de ese tipo en otro país? En uno de esos países con los que nos comparamos y a los que queremos llegar, en el que la oposición contra el gobierno, en el medio del coronavirus, que además lo ha manejado bastante bien, ¿no?, a juzgar por lo que pasa en otros países, organice o festeje o celebre cacerolazos contra el gobierno. Yo creo que eso es de quinta en términos de calidad política. Sí. Y como yo creo que la calidad de los políticos, de la política, determina la calidad de los gobiernos, me preocupa. ¿Qué querés que te diga? Me preocupa. Vos sabés que debés tener, esto te lo digo con absoluto respeto, por supuesto, Sí. varios colegas tuyos, políticos, deben estar pidiendo, ahí lo tenés a Ricardo, se vendió al gobierno. Sí, claro, porque proyectan en los demás su propia condición. Yo defiendo ideas. Ideas. Si yo hubiera querido buscar cargo, no hubiera tenido en Cambiemos la actitud que tuve, ni hubiera rechazado ser diputado en el 2017, ni hubiera rechazado ser diputado en el 2019 por Cambiemos, ni hubiera rechazado la embajada que me ofreció Cambiemos. Yo defiendo ideas. Por favor, que no metan a todos en las mismas bolsas. Ahora, En los demás su propia condición. Yo sé que hay muchos que en nombre de los cargos están dispuestos a decir hoy lo que ayer decían que estaba mal. Yo no soy así. Ahora, claro, cuesta creer y no quieren creer. A algunos no les conviene creer, porque seguramente esa evolución o cambios en función de los cargos debe significar una tensión ética que tratarán de resolverla de alguna manera, engañándose probablemente. pero cuando Patricia Bullrich, ya que la nombraste, aplaude los cacerolazos, Es de ¿sí? quinta, ¿eso te lo imaginás, Alfonsín, vos? ¿Vos te lo imaginás a Ilia? ¿Te lo imaginás a Alfonsín aplaudiendo cacerolazos en el marco de una pandemia que ya lleva 36 muertos, creo, que hay 1 millón de afectados en el mundo, que en Estados Unidos, por ejemplo, ha llegado a los 5.000 muertos, 6.000 muertos casi, Sí. con 250.000 infectados, Estados Unidos, con una crisis económica terrible, a pesar de que tiene tantos muertos porque optó por preservar la economía, que se esté organizando cacerolazos y convocando cacerolazos. Pero a mí me da vergüenza que en el mundo trasciendan estas noticias de nuestro país. Ahora, los que les gusta eso, Sí. que lo hagan. Para mí es de país subdesarrollado, bananero te diría. ¿Qué Claro. querés que te diga? Y que mi partido no haya salido a condenar. Bueno, eso te iba a decir. Y bueno, por La eso- UCR no escuché a ningún, excepto a vos, a ningún dirigente que se haga condenarlo. No, claro, pero durante estos 4 años, ahora está más activo el presidente de mi partido. Ahora que debería ser más prudente y tratar de expresar lo que tenga que decirle al gobierno para que corrija o para que haga cosas que no está haciendo por teléfono, para que no haya ninguna sospecha en el sentido de que se quieren buscar réditos electorales. Ahora, digo, no actúa de esa manera. Ahora, durante los 4 años anteriores, ¿qué hicimos? Ni en privado ni en público. Y a mí que no me lo cuenten. Porque yo fui 8 años diputado. Vos sabés, porque te lo he dicho en varios programas, y no me invitaron, les había adelantado, y creo que les dije, vos no manejabas el programa, Sí. que me invitaran después de octubre porque Cambiemos iba a perder las elecciones. A varios programas, Sí. cuando yo les decía que iba a ocurrir esto, los desafiaba con eso. Después de las elecciones invítenme. No me invitaron. Se dio lo que les decía y se va a dar lo que les digo ahora. Con este tipo de actitudes van a pagar costos. Tal vez paguen costos todos los que hacen política. Y entonces nos vamos a agarrar la cabeza, porque puede aparecer una suerte de, no quiero nombrarlos, porque si llego a ser embajador voy a tener problemas, algún liderazgo autoritario que va a hacer que con el tiempo nos agarremos la cabeza. A ver, profundiza un poco ese tema. Y mirá,
en el mundo se están produciendo cosas muy extrañas, o mejor dicho, cosas que pasaban en entreguerras, Sí. cuando la economía era tan injusta como la que... Cuando se aplicaban políticas neoliberales también. El neoliberalismo no es nuevo, es más viejo que la ruda. En entreguerras, después de la Segunda Guerra Mundial, antes también, pero entre la Segunda y la Primera se produjeron políticas de esa naturaleza que generaron muchísimos problemas. ¿Y quiénes surgieron? Mussolini, Hitler, Franco. Bueno, hoy están apareciendo en el mundo liderazgos neofascistas, ultraderechistas, xenófobos, ultranacionalistas o agresivamente nacionalistas. ¿Pero en la Argentina te da miedo eso también? ¿En la Argentina te da miedo? Sí, me da miedo, ¿cómo no? Sí, ¿por qué no nos puede ocurrir a nosotros si está ocurriendo en países que tienen un estado de bienestar más fuerte, mejores niveles de vida, aunque están retrocediendo, y mayor arraigo en valores y culturas democráticas? ¿Cómo no me va a dar miedo? ¿Por qué no nos puede ocurrir? Nosotros siempre nos creemos que somos la excepción, para lo bueno y para lo malo. Ahora estás criticando fuerte a la oposición, de la cual se supone sos parte. No estoy criticando fuerte, estoy diferenciándome, porque a ver, yo hablo de terminar con la grieta, pero terminar con la grieta no es terminar con la diferencia, no es que tenga que renunciar a mis ideas, ni tenga que callarme la boca frente a las cosas que yo creo. Pero yo te pongo, por ejemplo, otros ejemplos. Entiendo lo que decís de Patricia Bullrich, hasta te diría que lo comparto, pero, por ejemplo, Estela Carlotto sale a decir y aviva la grieta diciendo, si esto hubiese pasado con Macri hubiese mucho más muertos. Lo ves a Filmus decir, los aplausos de las 9 de la noche son para Alberto Fernández, en vez de decir que son para los médicos. No me parece que sean comparables, no me parece que sea comparable, porque no es la presidenta de Frente de Todos, Carlotto. No, pero es una voz importante del oficialismo. Acaba de dejar el gobierno. Pero además no me parece que sea comparable pretender atribuirte los aplausos, si vos querés, a organizar aplausos en repudio. No, eso me parece horroroso, estoy completamente de acuerdo en eso. Entonces no son cosas comparables para mí. Yo no hubiera dicho eso. ¿Qué querés que te diga? Vos tenés que yo me callo la boca, no hubiera dicho eso. Porque además no creo que le haga bien al gobierno. Claro, bueno, por eso. Y estoy seguro que al presidente no le gusta, pero bueno, hasta por pudor, si vos querés. Pero no comparemos situaciones, porque si no todo da lo mismo, metemos todo en la misma bolsa, lo bueno con lo malo, lo malo con lo más o menos malo, entonces no es lo mismo todo. Ricardo, y ya con esto te despido y te agradezco el contacto. No, al contrario. ¿Cómo definís al gobierno en esta pandemia? Yo creo que el gobierno hizo la opción correcta. Primero, entre los economicistas que decían que había que preservar la economía porque si no se iba a morir más gente, y los sanitaristas que decían que había que priorizar la salud, el gobierno optó por lo correcto. Luego, las políticas sanitarias que aplicó fueron las correctas, pero claro, yo no soy experto en estas, pero sé que son políticas que se toman consultando a los que más saben en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Incluso desde el punto de vista económico creo que es mucho mejor la solución argentina que la que se adoptó en Estados Unidos. Si no, a los hechos me remito. Se está contagiando, es el país con más contagios en el mundo, que ha tenido, mira, desde el 10 de marzo había 1.000 contagiados. ¿Sabés cuántos tienen hoy? No ha pasado un mes, 250.000 contagiados. Una locura. El 10 de marzo creo que había 9 muertos. Y hoy tienen 6.000 muertos más o menos. Pero además la economía, mirá, y esto no se le dice, los economistas que andan proponiendo que se suspenda y los empresarios que andan proponiendo que se suspendan las cuarentenas para que no se afecte la economía. ¿Vos viste lo que le pasa a la economía de Estados Unidos? Que no aplicó la cuarentena para que no se afecte la economía. 10 millones de desempleados nuevos. 10 millones de desempleados nuevos en 2 semanas. Récord de déficit fiscal. Super récord de déficit fiscal. Super emisiones. Tsunami de emisiones, como dice uno de los medios que leí de los Estados Unidos. Caída de empresas, de negocios masiva, sobre todo de pequeños negocios. Caída en las exportaciones y en las importaciones. Súper endeudamiento. Y no habían cuidado la salud para cuidar la economía.
No te quedes ni la salud cuidada ni la economía cuidada. Se le rompieron las dos cosas. ¿Sí? Nosotros tenemos cuidada la salud y problemas económicos. Va a haber, aunque nosotros hemos ayudado para que no los haya, para que no sean tan graves, va a haber, porque en la medida en que en el mundo los países sufran problemas económicos, los vamos a sufrir nosotros, aunque nosotros no tuviéramos problemas económicos, los sufriríamos como consecuencia de los problemas que existen en el mundo. Se habla de un cambio de paradigma que yo creo que se va a producir, no sé para qué lado se va a disparar la cosa, si para el lado humanitario, humanista, que respete las libertades, o si los cambios van a encarnar en gobiernos totalitarios, neofascistas, represivos, no sé. Pero habrá que estar atento, efectivamente, porque... Habrá que trabajar mucho para que sea por el primero. Sí, el planeta va a girar. Ricardo, gracias por la charla. Gracias, Fernando, a vos un abrazo muy grande.